En el año 2023, los bancos españoles reportaron ganancias extraordinarias y en algunos casos históricas muy superiores a cualquier periodo previo. Mientras tanto, los bancos estadounidenses han sufrido fuertes depreciaciones en sus activos, han visto amenazada su existencia e incluso varios de ellos han quebrado, siendo el más sonado el Silicon Valley Bank, que era el 16º banco más grande del país, llenando titulares al no poder la gente retirar sus depósitos. De hecho, esto se ve fácilmente a nivel bursátil si miramos el KBE, un ETF que indexa a la mayoría de bancos estadounidenses cotizados, y es que desde enero a noviembre de 2023 ha perdido un 17% de su valor, mientras que los principales bancos españoles o se mantienen planos, como es el caso de Unicaja o Bankinter, o han subido vigorosamente, como es el caso del Santander con un más 30% o el BBVA con un más 47%. Pero, ¿por qué unos tienen el mayor éxito de su historia, mientras al mismo tiempo otros se hunden e incluso quiebran? ¿Qué están haciendo bien los bancos españoles? O, por el contrario, ¿qué están haciendo mal los estadounidenses para hundirse? ¿Y si te dijera que los dos hacen exactamente lo mismo, pero sus resultados son completamente opuestos debido a gente como tú? Bien, veámoslo. Para empezar, hay que entender cómo funciona el negocio bancario. ¿De dónde saca los beneficios un banco? El resumen más básico es que obtienen dinero barato y lo prestan caro, quedándose con la diferencia a costa de asumir el riesgo de que pueda no ser devuelto. Normalmente este dinero se presta a hogares y a empresas, aunque en caso de que no haya suficiente demanda y no puedan prestar, o de que el riesgo crediticio sea muy alto y no quieran prestar, también se lo pueden colocar a gobiernos vía compra de deuda soberana. ¿Y de dónde sacan el dinero los bancos? Principalmente de dos fuentes. La primera, y esta es su favorita, de los depósitos de los clientes, que dejan allí su dinero a cambio de un bajo interés, servicios financieros como tarjetas de crédito, transferencias, fondos de pensiones, gestiones de cartera, etc. y seguridad. Y su segunda fuente es de otras entidades financieras, es decir, de otros bancos comerciales y sobre todo del Banco Central, que en el caso de Europa es el Banco Central Europeo y en el caso estadounidense es la Reserva Federal Estadounidense. Estos bancos centrales son los que deciden el precio del dinero mediante el tipo de interés al que conceden capital a los bancos. En ambos casos, su mandato es, en primer lugar, la estabilidad de precios, es decir, que la inflación no supere el 2%, y en segundo lugar, lograr el pleno empleo. Bajo la teoría, y ahora veremos hasta qué punto esta se cumple, en un entorno en el que los tipos de interés están cayendo, los bancos se beneficiarían de pagar menor interés por sus depósitos a sus clientes, por sus préstamos entre ellos y por los bancos centrales, al mismo tiempo que mantendrían sus ganancias por los préstamos que ya tengan hechos a largo plazo a empresas, hogares y gobiernos, aumentando así sus beneficios. Lo contrario también sería cierto. Si los tipos de interés suben, estos bancos tendrían que pagar más por sus depósitos a los clientes y más por el crédito de los bancos centrales, al mismo tiempo que no cobrarán más por sus préstamos ya realizados, que por este mismo motivo bajarían de valor contable y podrían llegar a tener que incurrir en pérdidas en caso de necesitar efectivo y tener que vender sus derechos de cobro a un menor precio que el original. En el periodo de 2022-2023 se experimentó por mucho la subida más vertical de tipos de interés de la historia por parte de los bancos centrales, que ante la fortaleza del mercado laboral centraron sus esfuerzos en controlar la desbocada inflación producida por los estímulos emitidos durante la pandemia, y además en el caso de Europa acrecentada por el aumento del precio de la energía y los alimentos debido a la guerra en Ucrania. Bien, pues veamos cómo afectó esto al sector bancario estadounidense. Tal como dice la teoría, esta subida de tipos radicalmente vertical no le ha sentado nada bien, puesto que sus derechos de cobro sobre empresas, hipotecas y deuda soberana han perdido gran parte de su valor al estar denominado a tipos más bajos. Tanto es así que el sector bancario registró unas pérdidas contables cercanas a los 650.000 millones de dólares. Fue tan fuerte la debacle que no solo quebraron estas entidades antes mencionadas, sino que otras 186 estaban en un riesgo similar, cayendo verticalmente en bolsa hacia una quiebra inminente. Y ante esta situación, la Reserva Federal tuvo que implementar un respaldo de 2 billones hispanos de dólares para evitar el colapso total del sistema bancario. Y mientras tanto, ¿qué pasó en España? ¿Acaso no se depreciaron sus activos con la subida de tipos del Banco Central Europeo? Pues sí, efectivamente se depreciaron en toda Europa
y en el caso de España en 15.200 millones. Por ejemplo, el Santander, al que como vimos antes está teniendo el mejor año de su historia, acumuló pérdidas no realizadas por valor de 3.281 millones. Pero entonces, ¿cómo es posible que su cotización no parase de subir y sus beneficios fueran extraordinarios? La respuesta está en dos puntos, cuya clave en ambos es la cultura de la gente y su toma de decisiones financieras. El primero es el mercado inmobiliario, y es que en Estados Unidos, desde la gran crisis financiera en 2008, el ciudadano desarrolló pavor por los tipos de interés variables, por lo que actualmente solo el 4,7% de las hipotecas estadounidenses están a tipo variable. Es decir, que pese a la inmensa subida de tipos, que en el caso hipotecario llegó a más del 7,5%, el hipotecado no tuvo que pagar ni un céntimo más de intereses, ya que el 73% de estas hipotecas están a tipos menores al 4%. Y es el banco el que asumió la pérdida de valor de ese crédito concedido. Mientras tanto, España es el segundo país de Europa con más hipotecas en activo a tipo de interés variable, solo por detrás de Finlandia, ya que, aunque recientemente se estén firmando cada vez más hipotecas nuevas a tipo fijo que a variable, todavía un 70,5% de los hipotecados están expuestos a la subida de tipos, frente al solo 4,7% de los estadounidenses. Es decir, de los 5,7 millones de hipotecas vivas con un saldo de 470.000 millones de euros en España, unos 4 millones son a tipo variable. La subida vertiginosa de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo catapultó al Euribor, es decir, al tipo de interés referencia hipotecario, que llegó a fecha de creación de este vídeo al 4,16%, lo cual provocó que de un año a otro, para una deuda hipotecaria de 150.000 euros, se incremente su pago anual en más de 3.100 y en más de 7.300 para una deuda de 350.000 euros. Esto está causando que 787.000 hogares españoles tengan dificultades para pagar la hipoteca y que no pare de aumentar el porcentaje de hogares más pobres que incurren en impagos. Todo este dinero extra que los hogares están pagando explica en parte los pingües beneficios de la banca, pero aún hay otro motivo para su éxito. ¿Te acuerdas de cuál era la fuente favorita de financiación de los bancos? Efectivamente, los depósitos. En Estados Unidos existe una mayor cultura financiera por parte de sus ciudadanos, que ante la subida de tipos de interés exigen mayor rentabilidad por su dinero a los bancos, ya que, de no dárselo, retiran sus depósitos y los invierten en otros activos, como por ejemplo renta fija soberana libre de riesgo, a mucha mayor rentabilidad. Y esto es efectivamente lo que pasó ante la negativa de muchos bancos a subir su rentabilidad por depósitos debido a la frágil situación que comentamos antes. Y es que sus clientes extrayeron su capital y lo depositaron mayoritariamente en letras, notas y bonos del tesoro, haciendo que entre 2022 y 2023 el 73% de la compra del tesoro estadounidense esté realizada por sus propios ciudadanos, lo cual es una auténtica salvajada, sobre todo si se compara con años previos. Mientras tanto, en España, por una mezcla entre ignorancia y pasividad, apenas hay retiros bancarios. Por lo tanto, los bancos, al verse sin competencia, no suben la rentabilidad de sus depósitos a clientes, ya que saben que su desconocimiento y pereza financiera les garantizan una financiación casi gratuita, al mismo tiempo que usan estos mismos depósitos para asegurar sus ganancias comprando deuda soberana, que actualmente tiene un alto atractivo en rentabilidad. Es decir, lo mismo que hacen los ciudadanos estadounidenses llevándose ellos la rentabilidad a su bolsillo, los bancos españoles lo hacen aprovechándose de tu pasividad e ignorancia para ganar ellos ese dinero sin remunerarte. Como puedes ver, en ambos casos, tanto el hipotecario como el de los depósitos, la situación es completamente cultural y está fundamentada en la toma de decisiones de sus habitantes que en el caso español benefician a la banca. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú, seas del país que seas, ya no solo España, para obtener rentabilidad garantizada y libre de riesgo en un entorno de altos tipos como el actual y que no se la quede el banco? La primera opción es ir directamente a la ventanilla de tu banco y ordenarle que invierta el capital que desees en renta fija soberana. Actualmente, la estadounidense es muy atractiva debido a su alta rentabilidad y sus garantías como valor refugio a nivel mundial
mundial como bono soberano libre de riesgo. Esta opción es la más cómoda, pero la peor, puesto que el banco, al no desear que retires tu dinero de su balance, desincentiva esta inversión por medio de cuantiosas comisiones nada competitivas que rozan directamente lo punitivo y harán que tu inversión se pierda en comisión. La segunda opción es ir directamente a la página del Tesoro al que quieras comprar deuda y seguir sus pasos. Esta opción reduce las comisiones, pero a la vez limita las opciones disponibles, ya que el Tesoro suele crear productos para los particulares en vez de ofrecer sus letras, notas o bonos directamente. La tercera opción es abrir cuenta en un broker. Los brokers son intermediarios financieros en los que tú depositas el dinero y desde ahí lanzas órdenes de compra o de venta de activos, al igual que lo harías en la ventanilla de tu banco, pero online, con la ventaja de que estas entidades operan con comisiones muchísimo más bajas que la banca tradicional, pues están muy incentivadas a ofrecer el mejor servicio dado el alto nivel de competencia. Esta opción es la mejor en rentabilidad, pero la más laboriosa, pues requerirá de más trámites y de un aprendizaje en operativa bursátil, que si bien no es complejo, sí que puede presentar un reto inicial para el inexperto. Si veo mucho interés por vuestra parte en comentarios, es posible que haga un vídeo hablando de todas las vicisitudes de la operativa bursátil, desde en qué fijarse de un broker hasta la compraventa de activos financieros. Y en caso de haberlo hecho ya, pues estará aquí arriba a la derecha. Pero en todos estos escenarios, ¿qué pasa si necesito el dinero de forma urgente y lo he invertido en renta fija soberana de varios años de duración? Pues ningún problema. Al igual que has comprado este activo, también lo puedes vender a mercado. Eso sí, en este caso, si los tipos han subido desde que lo compraste, lo venderás a un precio menor, y si han bajado, a un precio mayor. Pero hasta entonces, o hasta su maduración total, habrás cobrado el cupón de forma anual. Y tranquilo, que si se vende antes de tiempo de cobrar el siguiente cupón, este se añade al precio de venta de forma proporcional. La cuarta opción es abrir una cuenta en una banca online. La banca online es exactamente igual que la banca tradicional, puesto que también dispone del fondo de garantía de depósito al igual que los bancos tradicionales. Es decir, que tus depósitos estarán blindados hasta 100.000 euros. Su principal diferencia es que no tiene presencia física en oficinas ni sucursales, lo cual le permite ahorrar en costes, y que además, al operar de forma internacional, está muy incentivada a ser competitiva, al igual que los brokers, por lo que ofrecen una rentabilidad mucho mayor a la banca tradicional por sus depósitos. Ojo, depósitos líquidos, sin necesidad de ponerlos a plazo fijo, es decir, permanentemente disponibles. Esta opción no es la mejor en ganancia, puesto que al existir este intermediario tu rentabilidad será menor, pero sí es la más cómoda, ya que tiene menos trámites y no tendrás que adquirir directamente los activos de renta fija a mercado. Así que, una vez sabes todo esto, ¿qué harás con tus ahorros? ¿Dejarás que los bancos se sigan beneficiando de tus depósitos de forma casi gratuita? ¿Qué opción de inversión te ha parecido más interesante? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más vídeos sobre economía, finanzas y gestión de tu capital.